Hoy quería que toquemos este tema referido al rol de la mujer. Y previo a esto, en la charla previa a la grabación, decía que me parece increíble que en julio estemos discutiendo estas cosas. Pareciera que estamos en el siglo XIV, en el año 1300, cuando se discutía si la mujer tenía alma o no. Eh, Discusiones, realmente, discusiones con azufre, con oscuridad de tinieblas que no debieran existir. Sin embargo, debo decir, quizás con un poco de tristeza, que el mundo protestante en general ha abrevado tanto de la Iglesia Católica Apostólica Romana que cuando se separó de esa iglesia madre original para ellos, se llevó un montón de costumbres, un montón de ideas, un conjunto de falsas doctrinas y no las han revisado. Entre ellas, el rol de la mujer, la situación de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la Cajal, dentro de la congregación de Israel. Bueno, quisiera dar en primer lugar un versículo que es fundamental para entender estas cosas. Ustedes lo conocen, no voy a decir nada nuevo. Y es el que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, partamos de una base. Sabemos bien que esto surge, si se me permite la expresión, como un castigo. Recibe un castigo el hombre, recibe un castigo la serpiente y recibe un castigo la mujer frente a la caída en Edén, la cual nosotros seguimos pagando hasta nuestros días. Ahora bien, esto que dice que el deseo sería para el marido y él se enseñorearía de ella, evidentemente está hablando de la relación esposo-esposa, ¿sí? Marido-mujer, como le quieren llamar. No se está refiriendo, y miren, discúlpenme lo bruto que voy a hacer en esto, no se está refiriendo a la relación entre dos homosexuales, por ejemplo, que se casan en la actualidad con las nuevas legislaciones, dos hombres que se casan y uno es más femenino que el otro, entonces el más femenino ocuparía un rol donde tiene que obedecer, entre comillas, al marido. Sé que es ridículo lo que estoy haciendo, pero de igual manera lo estoy llevando al nivel de lo ridículo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este versículo 16, se ha trasladado en la iglesia evangélica a interpretar que cualquier mujer se encuentra sometida a cualquier hombre dentro de la iglesia. Y que asimismo la actividad de la mujer se encuentra sometida a los deseos de los hombres dentro de la iglesia. Repito, este versículo es el que se ha empleado para decir que la mujer se encuentra sometida a todo hombre, sea su marido, sea su hijo mayor, sea el padre, sea un tío, sea el pastor, sea el obispo. Seguramente ustedes me dirán, bueno, pero hay versículos donde dice que la hija está sometida al padre. Sí, sí, por supuesto, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que este versículo no puede ser ampliado para cualquier tipo de situación. Ahora bien, este es el principio que rige la situación de la mujer luego de la caída en Edén, así como hay un principio que rige la situación del hombre frente al trabajo luego de la caída de Edén, ¿verdad? Pero este versículo no indica que la mujer no tenga un rol, ni un papel, ni una actividad en las congregaciones. Y asimismo que mediante su servicio pueda cumplir todos los roles que están determinados en las Escrituras. Estoy queriendo decir que Génesis 3:16 no significa que la mujer no pueda ser pastora. Vamos a ser claros. Génesis 3:16 no quiere decir que una mujer no pueda enseñar desde un púlpito. Génesis 3:16 no significa que no haya habido mujeres con un liderazgo extraordinario dentro de la iglesia. Hoy por hoy no lo tienen. No lo tienen porque se ha perdido con el paso de los siglos y fundamentalmente con la influencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana y con el poder que ha mantenido doctrinariamente sobre las mentes de los protestantes. ¿Era esta la situación original de Génesis 3:16 que el creador había pensado para la mujer? Y no, evidentemente no. ¿Por qué? Porque esto surge luego de la caída en Edén y producto del castigo hacia ella. Entonces tenemos que entender que no siendo esta la situación deseada desde un principio, esto significa que hay una determinada redención para la mujer.
así como existe una redención determinada en forma particular para los hombres. El trabajo no siempre va a ser algo, algo que genere abrojos, que genere sudor y que genere dolor en el hombre. Hoy por hoy todavía es así, debemos decirlo. Hoy por hoy todavía esa es la situación. Pero va a venir una redención con respecto a la situación del hombre en esto. Y así como hay una redención para la situación de la mujer, producto de Génesis 3:16. ¿Cuál es esta redención? Y bueno, así como muchas veces se ha utilizado a Pablo para hablar en contra de la mujer, yo voy a utilizar a Pablo para hablar a favor de la mujer. Voy a citar ahora un pasaje muy conocido de Gálatas, Gálatas 3:26 al 28, donde dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por supuesto que ustedes conocen este versículo. Desgraciadamente no entiendo cómo el 80% del mundo evangélico se lo olvida. Pero fíjense que el versículo 28 dice: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el Mashiach Yeshua. Ahora bien, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo es que se produce esta situación de que no haya varón ni mujer? Porque yo soy un varón y estoy al lado de mi esposa, que es mujer. O sea, la diferencia de sexos existe. ¿Sí? El XX, el XY, ¿cómo es eso? ¿No? Seguramente hay alguien que lo sepa mejor que yo, pero la diferencia sexual existe, la diferencia entre géneros, ¿no? Existe. ¿Cómo se produce esto de que no hay varón ni mujer? Bueno, el versículo 27 es el que nos da la pauta de cómo es que se produce esta nueva situación, este principio de redención, le llamo, que ocurre precisamente con los creyentes. El versículo 27 dice, fíjense, lo repito: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el idioma griego, acá no se capta, pero en el idioma griego es casi una poesía, es casi un verso, es casi poético. En griego dice: Josoigar eis Christón ebaptícete, Christón enedízaste. ¿Escucharon? Eis Christón ebaptícete, Christón enedízaste. Christón significa es Cristo, ¿verdad? Josoigar quiere decir porque todos. Eis Christón, los que están dentro de Cristo, ebaptícete, bautizados, o sea, los que se han sumergido en Cristo. Christón enedízaste. En Cristo están revestidos. La palabra revestido, que aparece acá traducida al castellano, originalmente, obviamente, es una palabra griega. La carta escrita a las congregaciones de Galacia se hizo en griego, y Pablo, que era una persona conocedora del idioma griego porque era su lengua nativa, ¿sí? Recordemos que era de Tarso, colonia griega, él conocía muy bien lo que quería escribir. Él utilizó una palabra muy linda del idioma griego, que es la palabra endiguo. Lo digo más bruto: endiguo, ¿sí? Es endiguo, la pronunciación es una U, como una U francesa, es endiguo. La palabra endiguo da la idea de colocarse dentro de una prenda. Imagínense ustedes esto, no sé si, claro, quizás yo por estar en la industria conozco más estas cosas, pero hay cierta ropa que uno utiliza para protegerse de elementos nocivos para el cuerpo, como los trajes radiactivos. Vieron que uno ve, por ejemplo, en las películas, cuando hay una epidemia, que los médicos se colocan adentro de un traje, ¿sí? Que no se ve nada, que solamente se le ve la cara. Bueno, la idea que da Pablo es de que aquel que se ha bautizado, aquel que se ha sumergido en las aguas, aquel que ebaptícete, el que se ha sumergido en las aguas, es como si se hubiera colocado una vestimenta que lo cubre completamente. Yo pienso que para nuestros tiempos modernos, una imagen que todos podemos tener de esto, que es correcta, porque es una imagen que surge del idioma griego, es esta imagen de esas personas que se colocan dentro de esos trajes antirradiación, que si uno no sabe el sexo o el color de la persona, no lo ve porque está completamente cubierto. Bueno, esto es lo que nos dice en el dízase, la palabra endiguo, que es la idea de colocarse dentro de una prenda de forma tal que no se ve si uno tiene pelo largo, tiene pelo corto, si uno es negro, si uno es blanco, si es chino, si es mujer, si es hombre. Nada de eso se ve, porque la persona queda completamente contenida dentro de esa especie de funda. La idea, obviamente, que nos da el apóstol es de que una persona que se coloca sobre sí ese traje impide ver la nacionalidad, el sexo, el color de la piel,
impide todo eso. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es el traje externo, que en nuestro caso es un traje de luz, que cubre todas nuestras diferencias posibles, diferencias sociales, diferencias de raza, diferencia de, obviamente, de color de piel, diferencia de sexos, todo eso desaparece. La persona queda, Christón enedízate, queda imbuida, metida adentro de una nueva ropa que es precisamente Cristo. Entonces, como todos los que hemos sido bautizados estamos metidos dentro de ese Cristo, ¿sí?, que nos sirve como una especie de cobertura, por fuera no sabemos de qué se trata. En Él, bautizados en Él, sumergidos en Él, enudícense en Él, no tenemos diferencias. Esta es la imagen real que Pablo da. Entonces alguien me dirá, bueno, pero ¿cómo? Yo sé que en 1 Corintios Pablo dice a las mujeres que se callen, ¿verdad? Y en 1 Timoteo dice, no les permito enseñar. Bueno, vamos a ver por qué esto es así. El siguiente texto que yo ahora voy a leer se ha empleado para dar la impresión de que la actividad de las mujeres se limita a lavar platos, servir el jugo, y está fuera, ¿sí?, de todo contexto social en el cual tenga una labor en la iglesia. Me estoy refiriendo a 1 Corintios 14:34, donde dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, primero les aclaro algo. Este final, como también la ley lo dice, podemos entender que se refiere a Génesis 3:16, de la mujer sujeta al marido. Pero ojo, que también puede dar otra explicación, ¿eh? También se puede referir a la legislación tradicional que han tenido los pueblos, donde la mujer tenía una capacidad disminuida frente al hombre para hacer determinadas cosas. Y de hecho, sé que tenemos un abogado entre nosotros, recordará, si mal no recuerdo, el 54-55, ¿no?, del viejo Código de Vélez, que hablaba de las incapacidades. La mujer tenía una incapacidad relativa, Carlos. Como, voy a decir una latinada, capacitatis diminuti, o algo así, que significaba que la mujer, bueno, entre otras cosas, no podía votar. Recuerden que el voto femenino en Argentina se produjo recién en la década del 50. Paradójicamente, hace poco se recordaba la muerte de Eva Perón, que fue la gestora de esa iniciativa, de ese proyecto de ley. Sí, claramente, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Aparte, ahí viene la... imaginemos, Perdón. imaginemos en Grecia, en esos tiempos, donde Pablo escribía, notoriamente que la disminución de las capacidades civiles de la mujer era muchísimo más grande, ¿no? Bien, me gustó hacer esta participación de Carlos Abogado, para que escuche este audio. Eh, este final del versículo de la primera carta de Corintios muy posiblemente se refiera a lo que estaba diciendo precisamente Carlos, la capacitas diminutio, que es la capacidad disminuida, o sea, las menores posibilidades de ejercer ciertos derechos, por ejemplo, de las mujeres, como por ejemplo disponer de su patrimonio. Esto no está hablando necesariamente de una ley bíblica, ¿sí? Pero imaginemos que quizás se refiere a Génesis 3:16, que Pablo estuviera haciendo esa comparación. Dejo la puerta abierta porque, como les digo, este final del versículo puede llevar a este tipo de discrepancia, discusión, se puede opinar distinto. Pero lo más importante de este versículo es dónde está insertado. Esto no lo podemos sacar de un contexto en el cual está escribiendo Pablo. La carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, a la congregación de Corinto, se enmarca en una situación de desorden completo de la congregación, lo cual no puede ser comparado con la realidad del resto de las congregaciones, ni con la situación actual. Pablo no le dice lo mismo, por ejemplo, a Galacia. Pablo no le dice lo mismo a Tesalónica. Lo dice a Corinto por el desorden que había. Fíjense que este versículo 34 del 1 Corintios 14:34 se enmarca dentro de todo esto. O sea, evidentemente Pablo tuvo que llamar la atención. ¿Por qué? Porque las mujeres de Corinto se la pasaban con verborragia, bla, 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 bla. Se la pasaban hablando, perdían el tiempo, se hablaban de chismes, hablaban de otras cosas y se desmadraba la reunión. Asimismo, hay que entender otra cosa muy importante, y a mí me duele que todavía personas que hablan de la Biblia no entiendan esto. Esta carta fue escrita por Pablo alrededor del año 54.
O sea, antes del 54, esto no se había escrito, no se había dicho. Y además, no tenemos que olvidarnos que es una carta escrita a una congregación que el resto del mundo no la conocía esta carta. Esto que Pablo le escribe a Corinto, ¿sí? Eh, no tuvieron copia, por ejemplo, la congregación de Galia, de la Galia, o la congregación de Hispania, o la congregación de Cartago. No tuvieron esta carta. Esta fue una carta que fue dada de los corintios a la congregación de Corinto y que recién siglos después fue conocida en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en la congregación de las Galias, no tenían idea de esto que Pablo les había dicho a los de Corinto. ¿Por qué? Porque fue una carta escrita para la gente de Corinto. Esto no fue algo escrito que se fue copiado en todas partes y que fue enviado a las Galias, que fue enviado al Ponto, que fue enviado a Hispania, que fue enviado a Cartago, que fue enviado a Gibraltar. No, no, esto fue a Corinto. Es como que yo envío una carta, por ejemplo, a Orán, Salta, y alguien pretende que en este mismo momento la carta hubiese sido conocida en África, o por ejemplo en Venezuela. La carta de los Corintios fue escrita para Corinto. Entonces, no podemos elaborar una doctrina a partir de algo que puntualmente el apóstol, inspirado por Jacodes, obviamente, le escribe a la gente de Corinto frente a una situación tremenda de desorden que tenía. Es más, no solamente después de haber pasado unos cuantos años, sino muchos años después, recién esto fue parte de las Biblias. Ahora, hay personas, ojo, no estoy desmereciendo la importancia doctrinaria de esta carta, ¿eh? ¿Sí? No estoy diciendo que no haya sido inspirado por Jacodes, para nada. Lo que sí estoy diciendo, que por ejemplo, en lo que se llama el canon del Nuevo Testamento, el canon significa eh, los libros que hacen al llamado Nuevo Testamento, los 27 libros, el canon del Nuevo Testamento fue recién establecido en el Concilio de Trento en el siglo XVI. El Concilio de Trento se hizo entre el 1545 y 1563. Hasta este momento, nadie iba a decir que sí o sí tenía que estar la Carta a los Corintios dentro de todos los textos reconocidos como inspirados dentro de la Biblia. Si yo vivía en el año 900, por ejemplo, no tenía por qué haber tomado esta carta como una carta doctrinaria. ¿Me entienden lo que digo? Bien, esto me parece muy importante tomarlo en cuenta, porque parece, yo veo, hay pastores, predicadores que utilizan la Biblia como si el texto actual, con los 27 libros del Nuevo Testamento y los 50 y pico del mal llamado Antiguo Testamento, lo hubiesen tenido los apóstoles en la mano. Esto no es así. La Biblia se fue componiendo a lo largo de, no solamente de años ni décadas, sino a lo largo de siglos. Es más, hay partes que hoy por hoy no están. Les voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo, la Iglesia Católica veneró a Santa Tecla, ¿sí? Tecla, así como la tecla ¿sí? La tecla de las máquinas. Tecla fue, sí, yo también lo digo, fue una santa, ¿sí? Como es parte de las personas que en este momento están escuchando esto, eh, una santa que se movió y predicó el Evangelio por distintos lugares, no me voy a poner a hablar de Tecla, pero incluso hubo un escrito que se llama Los Hechos de Pablo y de Tecla, que fue reconocido por muchos cristianos durante décadas. Si alguno de nosotros hubiese sido un cristiano en Asia Menor, por ejemplo, en el año 200, no habría tenido una Biblia como la que tenemos nosotros en la mano. Quizás habría tenido un evangelio, habría podido acceder a un evangelio, quizás al libro de los Hechos, ¿sí? Si tuvo el evangelio de Lucano, de Lucas, habría accedido al libro de los Hechos, quizás alguna carta y también a los Hechos de Pablo y de Tecla. Ustedes dirían, pero eso no está en la Biblia. No, ahora no está. Pero en otro tiempo se consideraba como un texto inspirado por mucha gente. Es más, había otro, por ejemplo, que se llamaba El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas fue un texto, obviamente lo he leído, no considero que debía estar en la Biblia, pero durante mucho tiempo, cientos de personas, no estoy diciendo 2, 3, ni una congregación perdida en la puna de Atacama, estoy diciendo cientos de personas, siguieron al texto llamado El Pastor de Hermas como uno de los textos bíblicos. Entonces, imagínense lo poco serio que es, cuando uno mira todo esto, considerar que una recriminación o un consejo dado por Pablo a una iglesia en particular, de un lugar en particular y en una situación particular, tenga que ser tomado como la doctrina que tenga que seguir toda la iglesia. Es poco serio. Como es poco serio
lo que hacen muchos protestantes de tomar elementos aislados de la Biblia y transformarlos en doctrina. Ahora bien, un versículo que tiene que ser mejor analizado y observado es Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, ustedes cuando lo lean se van a acordar, obviamente ustedes conocen las Escrituras, y dijo Yahweh Elohim, y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora bien, este texto ha sido tomado para entender que la mujer es una especie de bastón, como si el hombre para poder caminar necesita un bastón y se apoya en el bastón. O que la mujer es como las rueditas de la bicicleta. Cuando alguien aprende a andar en bicicleta le colocan rueditas a los costados para que no se caiga. Básicamente parece eso. Esa es la forma en que yo he escuchado que se hable de este versículo. Como si las mujeres estuvieran solamente para complacer ayudando al hombre. Y claro, alguien me dirá, bueno, pero ahí dice ayuda idónea, pastor. Bueno, tengo que decir que la idea transmitida originalmente en este versículo no es esa. Sé que algunos voy a sorprender con lo que digo, pero la idea no es de que la mujer sea un bastón del hombre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha sido traducido y originalmente dice ayuda idónea para él? ¿Cuál es el vocablo original, la palabra original que fue traducida como ayuda idónea? Bueno, en hebreo se usó la palabra ether. Ustedes conocen la palabra ether. Eh, ustedes quizás conozcan el texto donde dice Ebenezer, ¿sí? Hasta aquí nos ayudó Dios. Bueno, la palabra ether, traducida al idioma griego, que es así como nos llega a través de la Septuaginta, es el griego buesos. Es el Strong 998. Y esta palabra, ¿sí?, de ayuda, que se traduce se traduce compuesto como ayuda idónea, la palabra buesos, que es el Strong 998, como les digo, aparece en la carta a los hebreos. Aparece en el Antiguo Testamento, como le dicen, ¿verdad? Aparece en la Torá, ahí en Génesis, la cita que les he dado, y aparece también en Hebreos. Hebreos que muchos entendemos que fue escrito por Pablo, aunque no esté firmado. Soy de la idea de que lo escribió Pablo. Hay muchos elementos para entender en cuanto al lenguaje que lo escribió Pablo, ya lo hemos hablado esto, pero también por motivos en aquel momento políticos de persecución, no está firmada como Pablo, pero bueno, sea quien lo haya escrito, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿y dónde está la palabra ayuda o ayuda idónea? Bueno, esto que se traduce como no te desampararé ni te dejaré, esto, que se ha traducido de esa forma, en el original griego, dice que Yahweh sería como ayuda idónea, si se quiere, para el creyente. Entonces, si en este texto se está utilizando esta palabra, buesos, como de ayuda, y se está utilizando para Dios, evidentemente Dios no es el bastón del hombre. Evidentemente Dios no es como una mesita en la cual el hombre se apoya. Evidentemente, si Dios es superior al hombre y Dios está ayudando al hombre en esta situación, eh, acompañándolo, protegiéndolo, confortándolo, y siendo la fortaleza que él no tiene, evidentemente lo que nos trató de expresar el versículo original, donde dice Yahweh que haría una ayuda idónea para el hombre, en realidad no dijo que haría un bastón, sino que haría alguien que pudiera actuar por él. Fíjense que Yahweh, en lugar de actuar por él mismo, compartiendo la vida con nosotros en este aspecto y siendo esta fortaleza, puso a la mujer. Esta ayuda idónea en realidad es una fortaleza que viene de parte de Dios mismo para que hombre y mujer puedan compartir la vida. Bien, el versículo 6 de este Hebreos 13 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si el Señor es mi ayudador, evidentemente el Señor no es algo denigrado como muchos han pretendido denigrar a la mujer. En este versículo, Hebreos 13:6, el Señor está puesto en la misma situación que la mujer en aquel versículo de lo que leíamos de Génesis. ¿Se nos ocurre pensar que la misma palabra que se emplea para referirse a la ayuda de Dios puede ser una palabra para denigrar a la mujer? De ninguna manera. Lo que hace es elevarla a una altura similar a la ayuda que Dios proporciona al hombre. Bien.
como les decía, ¿por qué no es correcto tomar lo que dice una carta a una congregación en particular y transformarla en doctrina? Bueno, esa es la cuestión, que se trata de una carta, un texto conocido por pocas personas, un texto dirigido a un lugar en particular. Es más, si yo, por ejemplo, le dijera a alguno de ustedes, hermano, ¿se acuerda de lo que dice la carta a la Odisea? Y por ahí alguien poco bicho, poco ducho, me diría, a ver, tengo que pensar, no me acuerdo bien, a ver, espere que me fijo en mi Biblia. Y por ahí saltaría otro y diría, no, mire, no hay una carta a la Odisea. Y yo preguntaría, ¿nunca existió una carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea? Y quizás sí. Es más, sin dudas que existió. Pero con el paso de los años se perdió. Por lo cual, lo que hubiese sido dicho en particular a la congregación de la Odisea hoy no está disponible. Como tantas, muchas cosas se perdieron. Pero la Torá está. Puesto en claro entonces que esas recomendaciones no son generales, la mujer sí puede enseñar, la mujer puede ocupar ese rol, y es más, puede ocupar otros roles que ahora los vamos a ver. Vamos a empezar a analizar un poquito las grandes mujeres de nuestra fe. Bueno, lo que les voy a leer ahora es un pasaje escrito por Pablo, por Shaul, por Saulo de Tarso. Está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 7, y dice lo siguiente: Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Quizás hayan leído este versículo, sí, seguramente, perdón, quizás no, pero no es algo que uno lo tenga muy presente, debo ser claro en esto. Romanos 16, 7. Bueno, este pasaje nos da información con respecto a dos personas, son Andrónico y Junias, pero es un pasaje, les voy a decir, que ha sido tergiversado por los copistas. ¿Sí? Los copistas posteriores a la carta a los romanos lo han tergiversado, lo han cambiado, y esto ha sido con una clara intención. Bueno, veamos sencillamente a ver qué información nos da este pasaje, este versículo de Romanos 16, 7. Nos habla de dos personas que son parientes de Pablo, nos dice que son compañeros de prisiones, nos dice que tienen alta estima entre los apóstoles, y nos dice que aceptaron al Señor antes que Pablo. ¿Sí? Bueno, desarrollemos un poquito cada uno de estos puntos. Dice que son parientes de Pablo. El griego original dice que son singenés, ¿sí? Singenés. Selectrón 4773. Es una palabra, como tantas palabras griegas, muy linda, una palabra compuesta. La palabra está compuesto de sin, que es una palabra griega que significa con, al revés de nuestro idioma. De hecho, en nuestro idioma, cuando decimos que algo tenemos sin tal cosa, ¿sí? La palabra sin proviene del latín. El latín y el griego tenían esta diferencia. En griego sin significaba con, y en latín significaba sin, como para nosotros. Bueno, singenés significa con, o sea, sin, y la palabra genés, descendencia. De ahí viene la palabra gen, genes, la palabra descendencia. Bueno, esta palabra, singenés, se puede referir tanto a que una persona que proviene del mismo tronco familiar como a un compatriota. O sea que cualquiera de las dos interpretaciones son válidas. Quizás eran parientes directos de Pablo, pertenecían al mismo tronco familiar de Pablo, o quizás él lo llama así porque eran de la tribu de Benjamín, eran benjaminitas como él, y eran judíos. Luego dice que eran compañeros de prisiones. Acá hay una palabra más larga, más difícil, pero también linda, compuesta. Es la palabra sinaigmalotos, es el Strong 4869. Nuevamente encontramos la palabra sin, que significa con, y la palabra aigmalotos, que es el Strong 164, que es una palabra que proviene de otra, la palabra aigme, que significa lanza, y la palabra alotos, que significa tomar algo. Como ven, es una palabra complicada. Sinaigmalotos, compañeros de prisiones, significa alguien que ha sido tomado por la lanza. Entonces, en griego, cuando había un prisionero, sí, se le decía signemaloto, pero significaba eso, que había sido tomado por la fuerza, tomado por la lanza. Esta era la frase para referirse a un cautivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Evidentemente, estuvieron prisioneros con él, eh, quizás en Filipos, en algún lugar estuvieron presos junto con él. Pero hay al final, hay algo muy, muy interesante, y dice, lo voy a leer nuevamente de acá, dice: los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, tienen alta estima entre los apóstoles. Esto nos conduce a una cuestión muy poco tratada. Y yo comienzo esto con una pregunta. ¿Hubo solamente 12 apóstoles? Sé que con esto estoy tirando al piso muchas
muchas creencias que algunos tienen, que quizás no los que están escuchando directamente este audio, pero sí los que luego lo van a repetir. ¿Hubo solamente 12 apóstoles? Bueno, las Escrituras mencionan evidentemente a los 12 primeros elegidos y comisionados directamente por el Señor. Y siempre se habla de los 12 apóstoles. Sin embargo, cuando leemos la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 19, dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Fíjense que dice, pero no vi a ningún otro. Esta frase, tanto en castellano como en el griego original, está diciendo que el que viene después, que dice Jacobo, también es un apóstol. O sea, Jacobo, el que es conocido como Santiago en la carta, que era el medio hermano del Señor, Jacob es un apóstol. Entonces ya tenemos que no son solamente 12. Releo, Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Ahora miremos, por ejemplo, el libro de los Hechos. Hechos 14, versículos 11 al 14. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, este es un dialecto griego, licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Barnabá, llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. ¿Escucharon lo que dije? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Acá estamos nombrando otro apóstol más, a Bernabé. No sé si muchos lo tenían presente, pero además de los 12, ya nombré 3 más. Nombré a Jacob, el medio hermano del Señor, nombré a Bernabé, y nombré a Pablo. Ya tenemos 3 apóstoles más. Es más, algo que reafirma la existencia de más apóstoles es el siguiente escrito de Pablo que les voy a leer. Primera de Corintios, también, hoy la tenemos con la Primera de Corintios, capítulo 15, el capítulo siguiente al que veíamos hoy, versículos 5 al 8, perdón. Dice, y que apareció a Kefas y después a los 12. ¿Sí? Fíjense, versículo 5 dice, está refiriéndose a la resurrección del Señor. Dice, y que apareció a Kefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Según ustedes pueden encollar, acá Pablo hace una diferencia entre los 12, lo cual dice en el versículo 5, y todos los apóstoles en el versículo 7. Esto, tanto en castellano como en el idioma original, está hablando claramente de que además de los 12 originarios, hubo unos cuantos más. Entonces, resumiendo la información que nos da el versículo, recuerden que estamos viendo el versículo de Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 16, versículo 7. Resumiendo la información que nos da el versículo, dice, bueno, en primer lugar, Andrónico y Junias, se trata de personas cercanas a Pablo, bien por ser parte de su mismo árbol genealógico, o ser de su misma nacionalidad, o sea, de la tribu de Benjamín, que asimismo han compartido la prisión con Pablo, quizás como les dije en Filipos, y asimismo se desprende que se trata de personas consideradas apóstoles, no de los primeros 12, sino de los siguientes, entre los cuales también estaban Bernabé, Jacobo, Pablo. Ahora bien, ahora aparece el detalle más importante. ¿Cómo se llaman estas personas? En primer lugar, andrónicos en griego, viene de andro, que significa hombre, y nike, que significa victoria, el nombre andrónico significa victorioso. Y luego nos habla de Junia, ¿sí? Que es el Strong 2458. Fíjense que acá dice, en nuestro idioma, en castellano, dice andrónico y Junias. Ahora bien, Junias, si uno observa cualquier comentario bíblico, la mayoría de los comentaristas hablan de Junias, un cristiano en Roma, por ejemplo, el comentarista Ellicott, habla de Junias como un hombre cristiano de Roma. Sin embargo, no hay registros del nombre Junias. ¿Sí? Escuchen, fíjense que estoy diciendo la S final, ¿no? Lo que sería una sigma en griego. Junias. El nombre Junias no tiene registros, no hay registros de este nombre. Entonces, ¿qué han dicho los comentaristas bíblicos? Que
que Junias sería una contracción, ¿sí? Como achicar el nombre latino Junianus, del cual tampoco hay ningún registro. Ahora bien, algún teólogo, como por ejemplo Clark, a principios del siglo XIX, se anima a escribir lo siguiente. Lo voy a cito textualmente a Clark. Clark dice: Junia probablemente sea el nombre de una mujer, la esposa de Andrónico. ¿Qué ocurre? Que en griego, ahí las palabras cambian. Yo ya les he contado lo que se llaman las declinaciones. Las palabras cambian de acuerdo a cómo se usa. Una de las formas de usar las palabras es lo que se llama acusativo. No me voy a poner a dar una clase ahora de griego, pero cuando uno en acusativo utiliza el nombre escribe Junia, es femenino. Para que sea masculino hay que agregarle una sigma, una S final. ¿Sí? Lo que en griego es la letra sigma, en castellano es una S final. Cuando uno le agrega esa palabra, cuando uno esa letra, a Junia, se transforma en Junias, y Junias es un nombre masculino. Cuando uno agarra los manuscritos más modernos de la Biblia en griego, encuentra con la S, la sigma final. Sin embargo, los manuscritos más antiguos, entre ellos sobrevive todavía un manuscrito del año 200, si alguien lo quisiera buscar, le digo que es el manuscrito llamado Ambrosiaster P46. ¿Sí? Doy bien el dato para que nadie pueda venir con un debate tonto de esto. Quien lo quiera buscar, quien quiera profundizar en esto, bueno, en internet está, es el manuscrito Ambrosiaster P46, así se llama el manuscrito. Este manuscrito es del año 200, y en este manuscrito aparece Junia sin la S. Con lo cual, si en el manuscrito más antiguo lo tenemos así, muy posiblemente se trate de un nombre de mujer. Un conocido teólogo y jurista del siglo XVII, ¿sí? 1600 y pico, Hugo Grocio, conocido como Grotius también, escribió, citado por otro teólogo, estoy diciendo esto, el teólogo John Hill. John Hill escribió: Grotius piensa que sus nombres judíos eran Masinisa y el otro Nahara, y que este último era mujer de la primera. Desconozco sinceramente cómo Grotius tiene estos datos en el siglo XVI, pero fíjense que Ricardo no es el único loco que dice que Junia era una mujer. Hay un manuscrito del año 200, el manuscrito de Ambrosiaster P46, hay un teólogo, que es Grotius, que dice lo mismo, y hay un teólogo más serio, que lo que puedo llegar a ser yo, que soy un simple comentarista, que es Clark, los cuales, los tres, dicen que se trata de una mujer y que era llamada Junia. ¿Qué es lo importante de esto? Que nos habla de la existencia de esta mujer considerada un apóstol, y no solamente un apóstol más, sino sobresaliente entre los apóstoles. Como les digo, hay más de un testigo para decir que Junia era una mujer, era la esposa de Andrónico, y que era considerada un apóstol sobresaliente entre los apóstoles, y que incluso había llegado antes que Pablo a la fe. Entonces, ¿puede la mujer enseñar? ¿Puede la mujer ser pastora? Mire, había mujeres apóstoles. De ahí para abajo puede ser cualquier cosa. Pero vamos a otro de los cargos, para llamarlo de alguna forma, en la cajal, en la iglesia. Y el ejemplo más grande que tenemos en esto es Raquel. Pensemos esto. Nuestra principal guía para entender las Escrituras jamás puede ser una carta o un comentario apostólico, ni siquiera por grandioso que sea, como les dije hoy, de la carta a los Corintios. Nuestra guía es la preciosa Torá, la nomos, la instrucción, la cual no sufre variaciones de hombre ni fue tocada por los copistas. Lo que la instrucción nos enseña es lo que tenemos como nuestro parámetro de verdad. Para ello tomamos obviamente la Septuaginta. Entonces la pregunta es, ¿puede haber mujeres pastoras? Bueno, vamos a lo sencillo. Veamos el libro de Génesis. Génesis 29:9. Dice: mientras él, refiriéndose, ustedes se acordarán a Eliezer, que va a buscar esposa, ¿sí? Y previamente tenemos la situación de Jacob, tenemos la situación de Isaac. Pienso que si me pongo a hablar de todo esto lo voy a hacer muy largo. Así que voy a ir cortando. Vamos a Génesis 29:9, ¿sí? Mientras él aún hablaba con ellos, Rachel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Estoy simplificando un poquito las cosas para no hacer tan largo esto. Génesis 29:9 nos dice que Raquel era pastora.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué esto es importante? Sí, cuidado, ovejitas. No, 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 no. Puede desmerecer esta escritura solamente aquel que no conoce mínimamente los distintos niveles de interpretación hebrea de las escrituras. Hemos hablado muchas veces del Pardés, el Peshat, Remes, Derash y Sod, los 4 niveles de interpretación. La escritura no puede ser interpretada solamente a un nivel literal. Sí, Raquel, era pastora, cuidaba ovejitas, pero eso tiene un sentido Remes, donde en hebreo dice, Kiroahi, o sea, porque pastora era ella, o sea, esto en hebreo se dice Ki-roa-hi, escuchen la palabra roa, la palabra pastor en hebreo, que a tanto les gusta usar ahora, que se dicen roe, les encanta que les digan roe, bueno, casualmente, un detractor de las escrituras, un hombre de tinieblas, le dijo a una de nuestras pastoras, le dijo que no puede ser Roé, una cosa así, dijo, está mal dicho porque Roé es hombre, le quiso decir que no podía ser pastora. Bueno, sin embargo, acá, Génesis 29:9 nos dice, con respecto a Rachel, nos dice que Kiroa hi, porque ki significa porque, roa porque pastora, hi, porque pastora era ella. Una roa, como les digo, es una pastora. ¿Cómo fue traducido esto al idioma griego? Igual, dio la misma idea. Autegare bosquen taprobatato patrosautes, porque ella pastoreaba las ovejas de su padre. Autegar, ¿por qué significaría? Ebosquen, pastoreaba, taprobata, las ovejas, tu patros autes, de su padre. Porque ella pastoreaba las ovejas de su padre. Fíjense qué increíblemente hermoso que es el griego en esta frase. Porque ella pastoreaba las ovejas de su padre. Y yo pienso, por ejemplo, en una de nuestras pastoras, Naldi, la pastora de Venezuela, que creo que quizás está en el audio, está presente, y yo siento a Dios hablando de ella, siento al Padre hablando de ella, diciendo que ella pastorea mis ovejas. Autegare bosquen taprobata tu patros autés, porque ella pastoreaba las ovejas de su padre. Frente a esto, ¿qué puede decir un detractor? Nada. A partir de la escritura podemos ver que Rachel era pastora de las ovejas de su padre. Por esto, sabiendo que las escrituras tienen además del aspecto literal, peshat, un sentido alegórico, remes, es que entendemos que no es contrario a la Torá la existencia de pastoras. Ahora, más allá de que yo reconozca la existencia de pastoras, he nombrado a una de ellas, una sierva de Dios, que es Naldi, ¿conocemos la existencia de mujeres que cumplieran la función de pastorear o liderar congregaciones? Bueno, para entender esto, en el Nuevo Testamento, tenemos que partir de considerar que las primeras congregaciones se reunían en las casas. ¿Tenemos ejemplos de congregaciones dirigidas en las casas por mujeres? Hay muchos. Para no hacerlo muy largo, voy a citar uno. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice así Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, nuevamente, como en situaciones anteriores, se repite la cuestión acerca de si se trata de un nombre femenino o masculino. Perdón que me río, pero quienes han tratado de decir que se trata de un hombre han dicho que es la contracción de nifómoro, algo así. Sin embargo, ninfa, la propia idea ha llegado hasta nuestros tiempos como un nombre femenino. De hecho, por ejemplo, un gran teólogo, uno de los que condujo a que surgiera el protestantismo en Inglaterra, John Wycliffe, un teólogo inglés del siglo XIV, 1300 estoy hablando, entendía que se trataba de una mujer. ¿Sí? Bueno, tomando en cuenta la función de administración del hogar que tenía la mujer, obviamente se entiende que las congregaciones que funcionaban en las casas en general estaban dirigidas por mujeres. Y acá tenemos a una. Entonces, nuevamente, ¿puede haber mujeres que sirvan en la congregación? Y ya les nombré un apóstol. ¿Puede haber mujeres que sean pastoras? Y ya nombré a Raquel y ya nombré a Ninfas. Bueno, pero vamos a otro cargo. Diáconos. ¿Puede haber diáconos mujer? Y miren qué sencillo. Romanos 16, versículos 1 y 2. Pablo nuevamente. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, como he explicado en otras ocasiones, la palabra diáconos se ha bastardeado, en la actualidad, dando la idea de que es una persona que se limita a abrir la puerta para ir a jugar, y realmente un diácono bíblico es algo muchísimo más importante, ¿sí? No es el que le tiene la Biblia al pastor.
Un diácono era una persona con una gran autoridad, recordemos lo que vimos hace unos días de algunos siervos del Señor, ¿sí? Incluso después que hablamos de Estéfanos. Un diácono era una persona con una gran autoridad y que lideraba congregaciones, ¿sí? Estamos hablando, en el caso de Febe, de una mujer con una gran autoridad en la iglesia de Cencrea, no una mujer que abría la puerta. Y ahora me quiero tomar un minuto para hablarles de algo más. Hemos hablado de mujeres que han participado del apostolado, mujeres que han sido pastoras y que lo son, mujeres que han sido diaconisas, pero hay algo que no nos tenemos que olvidar, y es de las mujeres que también han sufrido el martirio por el Señor. Han sido muchísimas. Voy a nombrar algunas para que las recordemos, porque no son recordadas, ¿sí? Quizás el catolicismo romano y la Iglesia ortodoxa las recuerde, pero el protestantismo se ha olvidado de todo ello. En primer lugar, quiero nombrar a una, que es Blandina, se traduciría al castellano. Esta mujer fue una mártir, asesinada por orden de Marco Aurelio en el año 177. Hay un grupo de mártires que son llamados los mártires de Lyon. Lyon es una ciudad de Francia, ¿sí? De la iglesia gálica, la iglesia francesa. En junio del año 177, en junio se realizaba una fiesta en la cual era prohibido en aquel momento, por decreto de Marco Aurelio, por orden de él, estaba prohibido que los creyentes en Cristo participaran de las fiestas, pero como necesitaban hacer espectáculo, debido a calumnias, a mentiras, los cristianos de la región, de la región de Lyon, fueron acusados y encarcelados por los romanos y sus ayudantes galos. Producto de esto es que 48 hermanos fueron encarcelados, torturados y finalmente asesinados. Dentro de esto se destacaron dos, un hombre y una mujer, Pórtico y Blandina, y hay un relato, ha sobrevivido un relato de la ejecución de ella. Lo que les voy a leer ahora está un poco, ha sido, digamos, tocado, digamos, en forma literaria, ¿sí? Por un historiador, pero el relato es así. Dice, pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandín fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandín fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras, acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandín seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Bueno, los romanos tuvieron el efecto contrario, porque producto de la persecución de estos hermanos de Lyon, el cristianismo se extendió por todo el territorio. Ahora les voy a decir otro caso, dos personas muy conocidas por el cristianismo en otros tiempos, hoy olvidadas, digo desgraciadamente, por el mundo evangélico, no quizás por la iglesia ortodoxa, no quizás por algún grupo por parte del catolicismo. Me estoy refiriendo a dos mujeres, Perpetua y Felicitas. La primera es Vivia Perpetua, que era una mujer joven de 22 años, de la ciudad de Cartago. Cartago estaba en lo que es actualmente Túnez, en el norte de África. Vivia Perpetua pertenecía a una familia rica, por ser rica precisamente, acaudalada, había recibido cultura, instrucción, sabía leer y escribir. En el año 202, ¿sí? Muy poco tiempo después de lo de Blandine, el emperador Severo mandó matar a los que siguieran siendo cristianos y se negaran a adorar a los dioses romanos. Perpetua se encontraba celebrando una reunión en su casa cuando los esbirros del emperador, su memoria sea maldita, la llevaron prisionera junto con su esclava Felicitas, y a los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. En prisión, por petición de los compañeros, fue escribiendo en un diario todo lo que iba sucediendo. Como les dije, Vivia Perpetua era una mujer culta, jovencita, y que había tenido un hijo hacía muy poco tiempo. Bueno, ella fue escribiendo lo que vivió en la prisión, y este diario, completado con la narración del martirio de Perpetua, recibió el título de La Pasión de Perpetua.
Es un texto que existe, que ustedes lo pueden leer, llamado La Pasión de Perpetua, es un texto real, ¿sí? En su mayor parte escrito por ella, desde la cárcel, y dice cosas como esta. Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada, porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Bueno, eh, luego, al otro día o a los 2 días, gracias a que los diáconos sobornaron a los carceleros, y esto lo digo por ahí para algún evangélico que esté escuchando, sí, los diáconos sobornaron a los carceleros para sacar a su hermana de ese lugar, ella fue cambiada de lugar y se le permitió ver a su hijo. Y ella escribe, desde que tuve a mi pequeño junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel sino un palacio, y me sentía llena de alegría, y el niño también recobró su alegría y su vigor. Bueno, cuando fue a comenzar el juicio contra Perpetua y el resto de los hermanos, se les unió Saturo, que era un diácono que los había preparado para el bautismo y que no había sido acusado. Él se quiso unir voluntariamente. Bueno, Perpetua fue conminada por el gobernador de Cartago a renunciar a la fe, apelando a su origen social, a su familia. Era una mujer rica, de una familia poderosa. No quiso aceptar. Finalmente le llevaron a su padre para que tratara de convencerla, a lo cual ella respondió, Padre, ¿cómo llamas esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja, respondió él. Entonces, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Es más, Perpetua en su diario añadió, mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. Y en el caso de la esclava, de su esclava, que era Felicitas, Felicitas estaba embarazada y dio a luz poco antes de ser martirizada. A ambas, a Perpetua y a Felicita, las envolvieron en una malla y en el centro de la plaza donde se efectuaban los espectáculos de gladiadores fueron acorneadas por un toro. ¿Por qué he mostrado esto? Porque las mujeres han cumplido todos los roles. Y si el Señor ha permitido que murieran como mártires, ¿cuánto más? ¿Sí? Calva Homer, quien puede lo más puede lo menos. Si han muerto en esa honra que significa morir como mártires por la causa de la fe, ¿qué hijo de las tinieblas puede decir que una mujer no puede predicar, no puede enseñar o ser pastora? Esto es lo que tenía para compartirles.